Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a una nueva historia del podcast Historias Hasídicas. Como saben, pueden encontrar las historias acá en YouTube o en Spotify. Algunas historias estarán en video y otras historias serán solamente de audio. La historia que tenemos para contar hoy es una historia realmente muy interesante. Una historia, si bien que aparenta ser simple, es una historia que nos da una enseñanza fundamental en nuestra Avodah Hashem, en nuestro servicio a Hashem diario. Se cuenta que había un Yehudí de la época del Rebbe Simchebunim de Pshige, un Rebbe hasídico muy famoso, que este Yehudí había escuchado y había estudiado también en diferentes libros que una persona que hace una cantidad cierta de ayunos va a tener el shus, va a tener el mérito de que se le presente Eliyahu Anabí. Por supuesto, cuando este hombre estudió estas palabras, las escuchó también de su maestro, decidió entonces, como proyecto personal, ayunar los ayunos requeridos y ver si realmente Leovanovi se le presentaba. Fue muy interesante porque este hombre ayunó los ayunos que hacían falta, pero Leovanovi no se le presentó. Entonces decidió ir a ver a su maestro, al Rebbe, Reb Simcha Bunim de Pshige. Pidió una audiencia privada, pidió una audiencia en Yehidut, y cuando logró entrar, estaba cabizbajo, estaba de mal humor. Había ayunado varios días, por supuesto, durante el día, después de noche comía, después de todo el día de vuelta volvía a ayunar. Y se quejó. Él era un yehudí que había escuchado las palabras de su maestro y simplemente había tomado la resolución de cumplirlas en la práctica. Y entonces no le había resultado y se quejó. El Simche Bunim, el Rebbe, lo escuchó y le contestó lo siguiente. Le dijo, mira, entiendo que vos ayunaste muchos días y que Leonovi no se te presentó, pero te quiero contar algo. Te quiero contar una historia, que también, como veremos, es una alegoría muy interesante. Dice, una vez, el Baal Shem Tov, famoso fundador del Hasidismo, estaba viajando. Y como sabemos, el Baal Shem Tov, por momentos, le ocurrían milagros totalmente sobrenaturales. Y los caballos podían viajar largas distancias e inclusive se le acortaban las distancias, algo totalmente fuera de lo normal, para que el vallento pueda llegar a los lugares que necesitaba antes de tiempo o en el tiempo requerido. Se cuenta que el vallento normalmente, cada tanto tiempo, hacía parar a los caballos para descansar y para darles de comer, como una enseñanza también a sus discípulos de el cuidado que hay a los animales y cómo los animales también son parte de la creación, son parte del plan divino y que por supuesto no se los puede hacer sufrir. Pero una vez el Vallento siguió viajando y viajando y no paraba. Y el rey de Reb Simche Bunim le cuenta a este hombre que León no se le había aparecido. Le dice, mira, los caballos pensaron en un momento que a lo mejor dejaron de ser caballos y por eso el Vallento ya no para darles de comer. Quizás ya no necesitan. Quizás estos caballos son personas. Entonces los caballos estaban contentos pensando que no pararon a comer y el Vallento no los llevó al establo, porque a lo mejor ya son seres superiores, pasaron al próximo reino, al reino humano. La cosa es que sigue el viaje, pero el Vallento tampoco sigue sin parar de darle de comer a los caballos. Y los caballos piensan, a lo mejor no somos personas. A lo mejor ya no nos dan de comer porque somos ángeles, somos malojim. Y ese era el motivo por qué el Vallento no para. Por supuesto, estos no eran los motivos por los cuales los caballos lo estaban comiendo.
Y cuando llegaron finalmente al lugar de destino, el Ayentos los llevó al establo, les puso una montaña de heno, de alfalfa, les dio de tomar, y como se imaginarán, los caballos automáticamente corrieron a la comida y empezaron a comer y a devorar con mucha hambre lo que le habían puesto de comer. Entonces, Reb Simche Burin de Pshije le dice a este hombre: mira, los caballos pensaron que eran personas, luego pensaron que eran malojim, que eran ángeles, para después descubrir que seguían siendo caballos. Con esto, el hombre entendió el mensaje que su Rebbe le quería decir. Es verdad que está traído que luego de una cantidad cierta de ayunos, el Evanovi se puede presentar. Pero los ayunos no son lo principal. Lo principal pasa por otro lado. Lo principal pasa también por la kavaná, por la intención que tuvimos cuando ayunamos, por el refinamiento personal que vino aparejado con los ayunos. Esto es lo realmente importante. Ayunar es solamente el disparador, es el medio para llegar. Entonces, creo que esto es un mensaje muy, muy importante en el servicio ayer nuestro. Si bien siempre recalcamos que la acción práctica es de más importante y es una condición sine qua non para conectarse con ayer, no podemos ser buenos sin hacer bondad. No alcanza con ser buenos solamente en nuestra mente, también hay que actuar con bondad. Pero también hay que saber que actuar y hacer actos bondadosos, pero que no tienen aparejados un refinamiento interior, tampoco alcanza. Es necesario que las buenas acciones que hacemos también produzcan un cambio interno, un cambio de paradigma dentro de nuestra propia vida. Y esta es la gran, gran enseñanza que nos deja hoy la historia de Reb Burin de Pshije. Me gustaría terminar con un agradecimiento para todos los oyentes del podcast y de los videos y agradecerles por su escucha, que puedan suscribirse al canal para poder agrandar este proyecto y también que puedan difundirlo lo máximo posible para tratar de llegar a la mayor audiencia posible.